Sabía que mi hermana me odiaba, pero no sabía hasta dónde llegaría hasta que deslizó un regalo de cumpleaños por la mesa y se rió, una prueba de ADN. Quizás esto explique por qué eres el error de otro hombre, dijo. Lo suficientemente alto como para que cada tenedor se detuviera en el aire. Tragué la vergüenza, envié kit por correo y esperé. Meses después, el abogado de bienes de nuestra familia solicitó una reunión urgente sobre Grace Ellington. Mi madre palideció. Naomi dejó de sonreír. Y en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Ya sabían lo que yo estaba a punto de descubrir. La mayoría de la gente concibe la familia como un lugar suave donde aterrizar. La mía siempre se sintió más como una casa con suelos fríos, hermosa por fuera, helada una vez que entrabas. Creciendo en la casa Ellington en Denver, aprendí pronto a hacerme pequeña. Yo era la niña tranquila, la que hacía sus deberes sin que se lo pidieran, la que desaparecía en los rincones para que mi madre no suspirara y mi hermana no se burlara. Incluso entonces, el mundo de Naomi parecía girar en el centro de todo. Tenía una forma de captar la atención sin ganársela. Risas ruidosas, historias dramáticas, un talento para convertir cada habitación en su escenario. Y mi madre, Evelyn, aplaudía cada uno de sus movimientos. Cuando Naomi sacaba una B en un examen, era una persona completa. Cuando yo traía a casa sobresalientes, mamá parpadeaba como si hubiera olvidado quién era yo por un momento antes de decir, «¡Qué bien, Grace! ¿Puedes ayudar a poner la mesa?». Para cuando cumplí 35 años, había construido una vida lejos de esa casa. Austin me convenía, mañanas tranquilas, rutinas sencillas, el tipo de estabilidad que nunca había tenido de niña. Trabajaba como analista financiera, vestida con tonos suaves y neutros, y trataba de no pensar en el dolor constante que provenía de ser la hija olvidada. Pero cuando mi padre, James Ellington, falleció, la gravedad de nuestra familia me atrajo de vuelta. Él había sido lo único constante en esa casa, un hombre de pocas palabras, pero con una calidez sorprendente. En los pequeños momentos, una mano en mi hombro, un orgulloso asentimiento en mi graduación universitaria. No sabía entonces que él guardaba un secreto, más oscuro de lo que yo podría imaginar. 3 meses después del funeral, mamá insistió en que tuviéramos una pequeña cena de cumpleaños en la vieja casa. Su voz por teléfono era demasiado alegre, demasiado ensayada, como si estuviera leyendo líneas que alguien más le había dado. Cuando crucé la puerta principal, olí la familiar mezcla de lustramuebles de limón y libros viejos. La lámpara de araña brillaba, pero la casa se sentía más vacía sin la tranquila presencia de papá. Naomi estaba sentada a la mesa de la cocina, hojeando folletos de resorts, bronceada por algún viaje reciente, apenas mirándome al entrar. Mamá se sirvió más vino de lo habitual, sus manos temblaban ligeramente. Algo tácito flotaba en el aire como una tormenta que aún no había estallado. Intenté preguntar sobre el testamento con suavidad, con respeto. Mamá se quedó paralizada, su sonrisa tensa. «Todavía no estamos listas», dijo, pero sus ojos se desviaron hacia Naomi, y Naomi sonrió con suficiencia como si supiera un secreto que yo no. Mirando atrás, la cena nunca fue para celebrar mi cumpleaños, se trataba de preparar el escenario para mi humillación. La tensión esa noche no llegó en un momento brusco, se deslizó lentamente, como una corriente de aire bajo una puerta cerrada. Cada pequeño detalle se sentía extraño. Naomi seguía mirándome con una expresión de expectación, como si estuviera esperando una señal que solo ella y mi madre habían ensayado. La copa de vino de mamá nunca estaba vacía, aunque apenas bebía de ella. Sus dedos solo rodeaban el tallo una y otra vez como si necesitaba algo a lo que aferrarse. La cena en sí fue una actuación. Naomi habló sin parar de su trabajo, su marido, sus planes para redecorar su cocina con una estética de casa de campo francesa. Mamá se reía de cada comentario, incluso de los que no tenían gracia. Cuando yo hablaba, la habitación parecía oscurecerse, como si alguien bajara el volumen de mi existencia. A mitad de la comida, Naomi se reclinó, con los ojos brillantes. «Así que, Grace», dijo dulcemente, «¿sigues trabajando en la misma empresa en Austin?». Antes de que pudiera responder, ella volvió a otra historia sobre sí misma. No era una pregunta, era un recordatorio de que eres ruido de fondo. Aún así, algo más burbujeaba bajo su expresión de suficiencia, anticipación, cálculo. Cuando mamá se levantó para traer el postre, un pequeño pastel comprado en la tienda que ni siquiera se había molestado en platar, Naomi apartó su silla dramáticamente. «En realidad», dijo, extendiendo la mano a una caja brillante envuelta en papel silvero. El rostro de mamá perdió color.
Naomi. Pero Naomi la ignoró, deslizando la caja por la mesa hacia mí como si contuviera pruebas en lugar de un regalo. Vamos, dijo, con una sonrisa filosa, ábrelo. Retiré el papel. Una extraña quietud se apoderó de mí. Dentro había un kit de prueba de ADN. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del refrigerador. Naomi se inclinó, riendo en baja voz. Quizás esto explique por qué eres el error de otro hombre en esta familia. Las palabras resonaron, afiladas y deliberadas. Mamá se encogió, lo vi, pero no dijo nada. La humillación escocía, pero el miedo en los ojos de mamá se sentía como la verdad real escurriendo entre las grietas. Naomi no solo me había insultado, había expuesto algo que no debía decir en voz alta. Más tarde esa noche, en mi viejo dormitorio, con las paredes aún pintadas del azul suave que había elegido a los 15 años, busqué entre viejas cajas como quien busca pruebas de su propia existencia. Al fondo de mi armario, encontré un sobre que no encajaba con los demás. El polvo alrededor había sido removido recientemente. Dentro había una fotografía, una Jovina Evelyn más joven sosteniéndome de bebé mientras estaba de pie junto a un hombre que yo no reconocía. En el reverso, con la letra de mi madre, perdóname. Mis manos temblaban mientras yo Tomé fotos de todo. Luego, me volví hacia el kit de ADN que Naomi había entregado como un arma. Ella quería que me lo hiciera. Ella quería que algo sucediera. De acuerdo. Lo envié por correo a la mañana siguiente. No porque Naomi quisiera, sino porque necesitaba saber qué verdad estaba tan ansiosa por usar como arma. Los resultados llegaron 5 semanas después. Un tranquilo martes por la tarde. Estaba en mi escritorio en Austin, escuchando a medias el zumbido de los conductos de ventilación de la oficina cuando la notificación apareció en mi teléfono. Esperaba pavor. Lo que no esperaba era claridad, nítida, fría, innegable. No se detectó relación biológica con la familia Ellington. Se me cortó la respiración, pero seguí leyendo. Una coincidencia sugerida con el linaje Hartman. Un nombre que nunca había pronunciado, nunca había oído, de repente unido a mí por sangre. No dolió como imaginaba, se sintió como la confirmación de algo que siempre había presentido. Fui una invitada en mi propia infancia, nunca una hija. Lo que más me impactó vino después. Cuando envié los resultados a nuestro chat familiar de grupo, nada dramático, solo una captura de pantalla y una simple pregunta. ¿Alguien quiere explicar esto? Mi teléfono vibró casi al instante. Mamá llamó sollozando, no por remordimiento, sino por miedo. Grace, cariño, por favor borra eso. No entiendes, esto es complicado. Las cosas pasaron hace mucho tiempo, ya lo superamos. Nunca se disculpó, nunca abordó las décadas que pasé sintiéndome una carga en su casa. Solo me rogó que enterrara la verdad de nuevo. Pero Naomi no llamó, envió un mensaje de texto, solo 4 palabras. Bueno, ahora lo sabes. Fría, satisfecha, como si hubiera estado esperando la mitad de su vida el momento en que descubriera que no pertenecía. Esa noche la llamé, temblando con preguntas que no sabía cómo formular. Contestó al tercer timbrazo, su voz goteaba irritación. ¿Por qué, Grace? ¿Por qué ahora? Exigí. ¿Por qué insistir en esto? ¿Por qué humillarme? Ella rió suavemente, un sonido que golpeó como hielo. Porque he guardado este secreto familiar durante 20 años. Porque mamá me lo debía. Porque has jugado a ser la víctima suficiente tiempo. Y ahora la gente adecuada finalmente obtendrá lo que se merece. Colgó. Esas palabras se me pegaron como humo. A la mañana siguiente empecé a hacer preguntas discretas. Hablé con familiares, amigos, viejos vecinos, gente que había conocido a mis padres antes de que Naomi y yo naciéramos. Lo que surgió me heló. Naomi había estado investigando durante meses, reuniéndose con abogados de herencias, insinuando cambios futuros, hablando como si la herencia de papá ya le perteneciera. Necesitaba ayuda, ayuda de verdad, el tipo de ayuda que papá habría insistido en que buscara. Así que contraté a una abogada, Sarah Ang, conocida por su trabajo en disputas de herencia complicadas. Le llevé todo. Los resultados del ADN, las capturas de pantalla de los mensajes de Naomi, las conversaciones extrañas, el miedo en la voz de mamá. Sarah escuchó, con expresión impasible, tomando notas como si estuviera armando un rompecabezas. Tus instintos son correctos, dijo finalmente. Esto no es solo resentimiento. Alguien está armando un caso para borrarte. 3 días después, recibí la llamada que lo cambió todo. El señor Dalton, nuestro abogado de herencias de toda la vida, sonaba usualmente formal. Grace, tu padre dejó instrucciones para la lectura de un testamento bajo circunstancias específicas. Esas circunstancias se han cumplido ahora. Creo que deberías estar preparada para lo que vas a escuchar.
¿Preparada? Dudo que alguien pudiera haberlo estado. La mañana de la lectura del testamento, Denver se sentía más fría de lo que recordaba. No un frío de estación, sino el tipo que cala hasta los huesos. El tipo que se siente como una advertencia. Sarah y yo llegamos temprano al edificio del centro donde la oficina del señor Dalton ocupaba el último piso. Ventanas de suelo a techo, madera oscura, el tipo de lugar donde las verdades no se escondían, sino que resonaban. Elegimos asientos cerca de la ventana, fuera de la línea directa de fuego. Sarah susurró, observa todo, habla solo cuando sea necesario. Su calma y firmeza aliviaron la opresión en mi pecho. Mamá llegó después, parecía agotada, como si no hubiera dormido en días, tenía el cabello recogido a toda prisa, y aferraba su bolso con ambas manos como si fuera lo único que la mantenía en pie. No me saludó, ni siquiera me miró a los ojos. Se zumbió en una silla en el extremo más alejado de la mesa, mirando la superficie pulida como si pudiera tragársela entera. Entonces entró Naomi. Sus tacones chasquearon bruscamente contra el suelo de mármol. Cada paso denotaba una confianza engreída que rozaba lo teatral. Llevaba un traje caro, color crema, perfectamente entallado, y un maquillaje fuerte que la hacía parecer más dura y afilada. Y por supuesto, trajo a su propio abogado, un hombre que reconocí de vallas publicitarias, que se jactaba de litigios de herencia agresivos. Naomi me dedicó una lenta sonrisa, con una comisura levantada más que la otra. Grace, dijo, como si saludara a alguien irrelevante, pero sus ojos brillaban con expectación. Ella creía que ya había ganado. El señor Dalton entró al final, llevando una carpeta gruesa. Se movía con la calma deliberada de alguien que entendía el peso de lo que estaba a punto de desvelar. Cuando llegó a la cabecera de la mesa, apoyó una mano sobre la carpeta y nos miró a cada uno de nosotros uno por uno. Antes de empezar, dijo, quiero señalar que James Ellington dejó instrucciones explícitas sobre cómo debía proceder esta lectura. Anticipó complicaciones. Todo lo que estoy a punto de compartir fue preparado con pleno conocimiento de circunstancias que algunos de ustedes podrían encontrar sorprendentes. La sonrisa burlona de Naomi flaqueó. Dalton abrió la carpeta y comenzó a leer el testamento. Yo, James Robert Ellington, declaro este mi último testamento y voluntad. Lego el 70% de mi patrimonio, incluyendo la casa familiar, las cuentas de inversión y los activos, a mi hija Grace Ellington. Un silencio cortante se extendió por la habitación como un latigazo. Naomi se puso de pie de un salto. Ya no, gritó. Tenemos pruebas de ADN. Ella no tiene derecho legal. Dalton levantó una mano. Por favor, siéntense. Hay más. A regañadientes lo hizo, aunque su mandíbula se apretó tan fuerte que pensé que podría romper un diente. Dalton continuó leyendo. Sé desde que Grace tenía 2 años que no es mi hija biológica. Elegí criarla de todos modos. Elijo dejarle mi legado porque solo ella ha demostrado ser digna de él. Esta decisión no requiere más validación. La tez de Naomi se volvió de un gris pálido y pastoso. Mamá cerró los ojos, el dolor tensaba sus facciones. Pero Dalton no había terminado. 8 meses antes de su muerte, el señor Ellington contrató a un investigador privado para documentar cualquier intento de manipular o interferir con su patrimonio. El investigador reunió pruebas sustanciales, colocó una pila de documentos sobre la mesa. Pagos, retiros, facturas y registros de reuniones que demostraban los esfuerzos de Naomi Ellington para presionar a su padre para que alterara su testamento, incluidos retiros no autorizados por un total de $50,000 durante su enfermedad. El abogado de Naomi se puso rígido. «No nos informaron». Dalton lo interrumpió. No se les exigía que lo estuvieran. Además, la investigación documentó consultas con 3 abogados de patrimonio, conversaciones sobre los próximos cambios en la herencia familiar y la compra de una prueba de ADN enviada por correo a la dirección de Naomi y envuelta para regalo. Los ojos de Naomi se abrieron de par en par. «Eso es ridículo», dijo ella, con la voz temblorosa. «Eso fue una broma». Dalton dejó el documento final, una nota manuscrita con la caligrafía inconfundible de mi padre. El señor Ellington solicitó que leyera esto en voz alta. Desdobló la página. «Naomi, sé lo que has estado planeando. Te observé intentar manipular a tu madre. Esperaba que eligieras de otra manera. Estas consecuencias son obra tuya». Un sonido escapó de la garganta de Naomi, parte jadeo, parte gruñido. Su abogado se inclinó hacia ella. «No impugnes esto», le susurró con dureza. «Hay una cláusula de no impugnación. Lo perderás todo».
Pero Naomi estaba perdiendo el control. «Esto es fraude», escupió. «Grace lo manipuló, engañó a un hombre moribundo». Sara se puso de pie. Su voz era tranquila pero potente. El testamento reconoce explícitamente la filiación de Grace y documenta el razonamiento del señor Ellington. Cualquier impugnación sería frívola y activaría la cláusula de no impugnación, incluido el reembolso de préstamos pendientes, aproximadamente $200,000. El rostro de Naomi se retorció. «Eso no es un préstamo. Él me dio ese dinero». «No según los registros del patrimonio», respondió Dalton con calma. Mamá finalmente habló, su voz un susurro frágil. «Naomi, detente». Pero Naomi no pudo. Años de privilegio, amargura y miedo chocaron de repente. «Esto debería ser mío», sisó. «Todo. Soy la verdadera hija. Soy la que se quedó». Me puse de pie lentamente, con voz firme. «Tú no te quedaste, Naomi. Tú controlaste, amenazaste, construiste tu vida sobre secretos que nunca ganaste». Se volvió hacia mí con los ojos orbitados. «No mereces a Grace», dijo Dalton con suavidad. «Hay algo más que tu padre dejó». Abrió un sobre más pequeño dirigido a mí. Dentro había una breve carta. «Grace, pasaste tu vida creyendo que eras invisible. No lo fuiste. Vi tu fuerza, tu amabilidad, tu integridad. Fuiste mi hija, no de sangre, sino por elección. Y te dejo mi legado con la certeza absoluta de que lo honrarás». Mi vista se nubló. Cuando levanté la vista, Naomi finalmente comprendió. Esta no era mi victoria, era su derrota, orquestada por el hombre al que más subestimó. Las repercusiones legales llegaron más rápido de lo que nadie esperaba. El abogado de Naomi se retiró a la mañana siguiente, dejándola luchando por encontrar a alguien dispuesto a tomar un caso que ya se derrumbaba por su propio peso. Cuando intentó impugnar el testamento de todos modos, el juez lo desestimó. En cuestión de minutos, la cláusula de no impugnación era hermética, la evidencia abrumadora. Su herencia se desvaneció. El préstamo que había tomado de papá, $200,000, se convirtió en deuda personal, a devolver al patrimonio, y los $50,000 en retiros no autorizados se le dio un año para devolverlos o enfrentar acciones adicionales. Por primera vez en mi vida, Naomi parecía pequeña, no humillada, solo acorralada por las consecuencias que siempre había logrado eludir. Mamá vino a verme una semana después. Se sentó en el sofá de mi apartamento de Austin, con las manos entrelazadas, los ojos enrojecidos. Me contó todo, la verdad sobre mi padre biológico, el acuerdo hecho décadas atrás, la culpa que cargaba pero que nunca había enfrentado. Escuché, pero no la busqué. Algunas heridas requerían distancia, no cercanía. «Quiero arreglar las cosas», susurró ella. «Te creo», dije. «Pero arreglar las cosas empieza por dejarme vivir sin cargar con tus secretos». En los meses siguientes me alejé por completo de Denver. Gestioné el patrimonio con la ayuda de Sara, liquidé las cuentas y elegí, en silencio y deliberadamente, la vida que quería a continuación. Era la primera vez que tomaba una decisión sin preguntar a quién podría decepcionar. Dejé Denver atrás y construí una vida más tranquila en Orégano, donde las mentiras ya no podían alcanzarme. Algunos finales no son ruidosos, son elegir la paz sobre el dolor. Y si alguna vez has sido la persona ignorada, sé esto: mereces algo mejor que las personas que no supieron verte. Comparte tu historia a continuación y suscríbete para la próxima.